siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es en esta seguridad y en esta confianza que nos encontramos todos los días buscando que el Señor, a través de su palabra, reavive nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios escrita por San Pablo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, Padre nuestro, que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores de tu palabra nos inspire para entenderla y también para aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios hacen una unidad temática. Ya hemos visto que Dios tiene distintos ministerios, dones y talentos que Él otorga a su iglesia que puedan ser utilizados para la edificación mutua, para el crecimiento y para la salvación de todas las personas. Hemos visto también que esos dones o talentos que pueden parecer a la vista humana más pequeños o más importantes, de la misma manera que en el cuerpo humano hay miembros que pueden parecer más relevantes que otros, pero todos, aún los más pequeños, tienen su función y su razón de ser. Y el apóstol nos desafió en el capítulo 13 que hay un don que todos pueden tener y que ese don es el don del amor. En el capítulo 14 se nos introduce el don de lenguas y el de profecía. Y el apóstol lo hace de esta manera. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice porque habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificar, animar y consolar. Está hablando del don de la profecía por encima del don de lenguas. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Si lo que yo hablo no lo entiende nadie, solo me edifico a mí mismo. Pero si lo que yo hablo es entendido por toda la iglesia, edifica a toda la iglesia. Así que hay una superioridad de las profecías sobre el don de lenguas para una iglesia que estaba pensando que ese era el don más espectacular. Versículo 6. Hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en lengua, ¿de qué les serviría a menos que le presentara alguna revelación, conocimiento, profecías o enseñanza? Aún en el caso de instrumentos musicales tales como la flauta, el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire, un sonido simplemente. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él será para mí. Versículo 12. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro.
Lo que está queriendo decir es que cuando alguien habla el don de lenguas, y si Dios le da el don de lenguas a alguien, tiene que ser entendido ese mensaje, porque si no, no edifica a la iglesia, y los dones están dados para edificar a la iglesia. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. Dice Pablo, si es por hablar en lengua, yo también hablo en lenguas. Pero yo prefiero decir 5 palabras que me entiendan que 10.000 palabras que nadie entienda. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Por eso en la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros, hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Y desde el versículo 26 en adelante, el apóstol resume y desafía a un orden en los cultos. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, pero todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, pero que alguien interprete. Y si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí mismo y para Dios. O sea, Dios está hablando del culto, del orden, de la reverencia, del respeto, de que lo que se diga tenga significado, tenga entendimiento. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y eso es lo que Él espera en los cultos a través de los cuales nosotros pretendemos honrar y adorar su nombre. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio, no se les está permitido hablar, es lo que ocurría en aquellos días, que estén sumisas como lo establece la ley, si quieren saber algo que lo pregunten, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia en un tiempo en que la mujer era considerada un objeto, pero Dios vino para darle a la mujer el lugar que le corresponde. Y por eso nosotros vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia el papel de la mujer como instrumentos en las manos de Dios, como herramientas de bendición, incluso como profetisas. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconocen, tampoco será reconocido. Así que, hermanos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero resumo, dijo el apóstol, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Eso es lo que Dios espera en su iglesia. Hay lugar para el don de lengua siempre y cuando signifique algo y tenga sentido para edificar a la iglesia. Y hay lugar para el espíritu de profecía siempre y cuando sea un profeta o una profetisa de Dios y lo que diga, lo diga en nombre de Dios, por lo tanto armonice con lo que Él ya dijo y está escrito en las Escrituras.
en la iglesia que todo sea hecho de manera apropiada y con orden. Que eso también ocurra en nuestras vidas. Ahora los invito a hablar con Dios a través de la oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento queremos agradecerte y queremos pedirte que nos bendigas. Gracias por los profetas que escribieron tu palabra y nos transmiten tu verdad. Ayúdanos a estar siempre atentos a todo lo que tengas que decirnos, en la medida que armonice con lo que ya nos dijiste y está escrito. Pero ayúdanos no solo a entenderlo, sino también a practicarlo y a vivir el principio del orden en el culto, de movernos de una manera apropiada haciendo tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía amable de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana. Un abrazo para cada uno.